Buenos días, mi nombre es Maggie Hernández. Soy alumna de la carrera de Ingeniería Industrial, la modalidad semipresencial. Estoy cursando la materia de Estadística Diferencial 2 con el profesor Juan Morales y hoy veremos el capítulo 3, Análisis de varianza. El análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza, como lo conocemos, ANOVA, requieren de la distribución de f. La distribución f tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución f no es simétrica. 2. Los valores de f no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Tenemos aquí la hipótesis nula, que plantea que la varianza de 1 es igual a la varianza 2 y la varianza 3, que son iguales las tres medias. Y la hipótesis alterna nos plantea que son desiguales, que las tres son desiguales. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande, como uno mayor que es 0.005, no hay que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medidas. En nuestra presentación vemos el valor f en diferentes campos. Tenemos que no simétrica, sesgada a la derecha y únicamente valores no negativos de este lado, y tenemos nuestro valor p en el cuadro hacia abajo, gris, del valor f. En el estadístico de prueba f pequeño a valor p grande. Entonces tenemos que f está en este lado, el p es muy grande, y en el otro caso tenemos el estadístico de prueba f grande en el valor p pequeño, que sería lo que es la cola de la curva. Eso solo es una forma de mostrar cómo se comportaría nuestro valor f. Bueno, continuemos. El análisis de varianza, ANOVA, es un método de prueba de igualdad de tres o más poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Vamos a ver los requisitos para análisis de varianza. Primero, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianza aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Tenemos ejemplos de mediciones de desaceleraciones del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósferas u otros razonamientos. Una aceleración de 1 gramo G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G o gramos. Una palmada en la espalda es considerada de 4.1 gramos y desplomarse en una silla es de 10.1 gramos. Y bajar un escalón 8.1 gramos. Estamos hablando de gramos equivalentes a una gravedad estándar. Bien, tenemos un ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Vamos a utilizar las medidas de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Tenemos ya aquí nuestros datos y nosotros lo que vamos a hacer es pasarlos a Minitab. Para ello vamos a Minitab, el cual ya tenemos aquí nuestros datos, y
lo que vamos a hacer es ir a Studies, a Nova, y vamos a ir a test, a igualdad de varianzas de equivalencia. Aquí. Vamos a Stat, a Nova, y escogemos este. Bien, lo que nos arroja esto, vamos a elegir, nos da dos datos, la de datos en una sola columna para el factor F y los de que están separados en diferentes columnas. Escogemos el segundo y bueno, aquí ya pues ya escogimos en este caso compacto, mediano y grande, y en los demás aquí pues no le movemos en nuestro nivel de confianza y ya está dicho definido, y pues aquí no le vamos a mover prácticamente nada y le damos OK, el cual nos arroja esta gráfica y nos da es una comparación entre nuestro nivel de confianza 0.05, nuestro valor en P nos da 0.979 y nuestro valor es en múltiples conversiones y nuestro valor en P nos da 0.808. Los dos están arriba de lo que es nuestro nivel de confianza de 0.5. Desde aquí podemos rechazar la hipótesis nula porque pues nuestro nivel de confianza es de 0.05. Vamos a ver los datos. Tenemos el compacto, en el cual su escala es mayor, o su media, pues, y el mediano y el grande, y en cómo se comparan. Bien, entonces, pues como les había comentado, pues sí se puede rechazar la hipótesis nula. E igual, no podemos concluir que las medias de los datos compactos, medianos y grandes puedan también ser, afirmar que sean iguales, porque no lo son. Entonces tampoco podemos concluir que la hipótesis alterna la podamos aceptar. Bien, vamos a seguir otro paso, e igual con ANOVA, pero ahora vamos a ir por un camino y vamos a ver, aquí, déjenme reducir esta gráfica. Vamos a Stan, ANOVA, vamos a elegir one way. Aquí igual escogemos la segunda, que es de diferentes columnas, y escogemos compacto, mediano y grande. Bien, en opciones pues está nuestro nivel de confianza, no vamos a mover nada. Igual aquí elegimos todos, to carefree share, vamos a elegir todos. En graph extend en 3, y en resultados pues está elegido todo, no movemos. Igual aquí no movemos nada y le damos OK. Bien, nos da diferentes gráficas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta, en el residual, tenemos la normal. Vemos que todos los datos están en la línea, en la línea media, y todos están prácticamente muy cerca de ella. Aquí en Feeder Value tenemos que en el valor 0 tenemos nuestros datos en los cuales por ejemplo está muy separado de lo que es el 0, pero en este valor sí lo tenemos muy cerca. El residual de 0.09 está muy cerca, y menos 1.1 también está muy cerca, es de 0.3 en residual. Y de este lado nuestro histograma, cómo se nos presenta, si se dan cuenta, hay unos valores negativos, positivos,
y en el 0 nos da el valor mayor de 10. Bueno, vamos a hacerlo a un lado y aquí tenemos un comparativo de el compacto, mediano y grande. Son diferentes, no son iguales, son diferentes, y con nuestra comparatividad. Tenemos otra gráfica, el HSU, en el cual nos muestra en 0 como el compacto mediano está, una parte está en negativo antes del 0 y el resto después del 0. En el mediano compacto, la gran mayor parte de los datos están en negativo, y solo una pequeña parte después del 0. Y en el grande compacto tenemos igual el negativo, la mayor parte está en negativo, pero uno está exactamente en 0. Entonces, bueno, vamos a ver otra gráfica. Esta, por ejemplo, en Dunets simultáneos 95%, en el cual el comparativo es del compacto mediano y el compacto grande, el cual está en 0. El mediano es el que tiene parte de los datos abajo del 0 o negativo y parte de positivo, pero lo que es el grande, el compacto grande, nos da rotundamente abajo del 0. Su último dato nos da menos 1.04599, entonces está muy por debajo del 0. Bueno, es entre las gráficas que nos está dando. La de Fisher, tenemos el compacto mediano, el grande y el compacto grande y el mediano, el grande mediano. Bueno, aquí lo que nos da también son diferentes datos. Lo que nos interesa es de la línea en el 0, cómo se comporta el grande. Compacto está muy por debajo, ¿no?, del 0. Y igual aquí es prácticamente lo mismo que las otras. Si vemos vamos a ver cómo se comporta aquí. Tenemos que la desviación están casi todas iguales. Intervalo de confianza se demuestra en el compacto entre 1 y 13, el mediano entre 2 y 10 y el grande entre 3 y 9. Y nuestro valor de confianza es de 9.79 y el nivel es de 0.808. Bueno, con esta parte de análisis podemos, como lo habíamos dicho anteriormente, se rechaza la hipótesis nula porque dice que son iguales. No son iguales. En el método tenemos otro método. Vamos a irlos viendo poco a poco. En pues tenemos que nuestro valor es de 0.028 y nuestro ajustada es de 162 y aquí entre 537 y 699. Nuestro sumario dice que nuestra R ajustada es de 5.27. Entonces, no. En las medias tenemos que nuestro nivel de confianza, no, pues está muy altos. Bien, ahora vamos a ver la parte Tukers, Tukey's. Vamos a ver los datos. En el de ajustado tenemos 0.202. En el mediano, en el grande, tenemos 0.008 y en el grande mediano tenemos 0.132. Lo que aquí nos da es el único dato que nos da por debajo del
nivel de confianza de 0.05. Nuestras medias están, una está mucho más elevada, que es la del grande, compacta, y 260 y 310 que están muy cerca, no son iguales, muy cerca, y nuestro nivel de confianza de 88.07%. En el comparativo del Donnes múltiple tenemos que la medida de el compacto, mediano y grande está entre 44.70, 42.10 y 39. Están muy cerca, pero vamos a ver cómo se comporta. En este caso hay dos comparativos para diferencias de niveles, que es el mediano compacto y el grande compacto. En el P ajustada está en .336 y .015, 0.5. Este es el que rebasa, este está por debajo del 0.05, 0.5, y con más lo cumpliría 1. Nuestro nivel de confianza es del 97.27. En el caso del Donnes, del de Hsu Ashu Metrics Corporation, en nuestras medias están en 260 y tenemos dos negativos, 260 y menos 570. En nuestra ajustada tenemos 0.69, 0.169 y 0.008, los cuales las dos primeras pues están fuera de nuestro nivel de confianza de 0.05 y la última sí está por debajo. Y bueno, en este caso ya encontramos todas. Vamos, como habíamos comentado en nuestro ejercicio al inicio, por la hipótesis nula de que nos menciona que se comparan, que las tres son iguales, no se cumple, lo rechazamos. Tampoco podemos afirmar que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Ya también notamos que no podemos hacer ese comparativo porque nos dan los comparativos del compacto y el grande. Igual a la hipótesis alterna tampoco podríamos pues concluir o aceptarla, porque la alterna nos dice que una de las dos puede ser diferente y pues no es plantea que son diferentes, pero una de las dos podría ser diferente. No la podemos aceptar tampoco. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio, las lesiones en la cabeza de un choque de automóviles. Vamos a presentar los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque, en la cual se utilizan unidades de medidas de HICM por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Nuestro nivel de significancia es de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Esos son nuestros datos. Lo que queremos comprobar de la hipótesis nula es que las diferentes categorías compacto, mediano y grande de automóviles tienen la misma media. Vamos a ver nuestros datos en Minitab, en el cual ya tenemos capturados, y vamos a Stand, ANOVA, Test Equivalence Variations. En el segundo elegimos el segundo, que es nuestros datos separados. Ya tenemos nuestros datos compacto 1, mediano y grande. No le vamos a mover nada, y esta es la gráfica que nos arroja, en el cual nuestro test nos dice que nuestra desviación estándar, o bueno, nuestro nivel de confianza es de 0.05. Nuestros datos están entre el 50 y 400. Si se dan cuenta, hay una diferencia en los datos. En nuestro comparativo múltiple tenemos nuestro valor de P en 0.120 y el valor P en los niveles tiene de 0.173, y de antemano está muy arriba de
nuestro nivel de confianza. Bien, ¿qué es lo que demostramos aquí? Bueno, a partir de aquí podemos ver que no se cumple la hipótesis nula, en el cual nos dice que las medias sean iguales, totalmente lo rechazamos, pero vamos a ver otras gráficas, y vamos a Minitab, y vamos a Stand, ANOVA, One Way, en el cual, igual que en la anterior, nuestros datos están en columnas separadas y los elegimos compacto, mediano y grande, y le damos OK y nos arroja una serie de gráficas. Bien, ya nos arrojó las gráficas. Ahora tenemos el residual plot for comparison, bueno, los comparativos 1, mediano y grande, en el cual en esta gráfica vemos que los datos están entre menos 200 a 400 y cómo se van comportando en la línea. Tenemos la versus fight, en el cual los datos también están entre menos 200, 200 o arriba de 200, y en el 0 también tenemos datos muy pegados, no exactamente, pero muy pegados al 0. Y en el histograma, pues igual nos da los datos de menos 200 a 300 y cómo se comportan, ¿no? Antes del 0 tenemos o sea que es negativo, un residual muy elevado, pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos esta gráfica en el cual las medias no son iguales, y estas, por mucho que se parezcan, 390, 385, la diferencia es muy mínima, más no son iguales entre el mediano y el grande, y el compacto totalmente es diferente. Aquí también lo podemos ver en la dash issue, en el cual tenemos el 0 como nuestro no sé cómo decirlo, pero pues nuestro límite entre negativos positivos, y pues vemos que el compacto mediano está por fuera de lo que es el 0, y el mediano, el compacto mediano y el compacto y el grande y compacto están por debajo del 0 sus medias, ¿no? Entonces no son iguales. En el donut vemos que igual en el 0, en el compacto, mediano compacto y grande compacto, vemos que están por debajo, y realmente los datos no tienen ningún comparativo. En el Fisher tenemos igual en el 0, el grande está muy pegado al 0, pero los tres están en negativo, parte de los datos están positivo. En el 2K nos da también los datos, que hay una diferencia entre ellos. El grande el grande mediano es el que nos da unos datos muy cerca del 0, menos 4.8, y aún así no llega al 0. Y bueno, si vemos los datos, a ver, los datos de nuestro pergamino, que son las gráficas que acabamos de ver, están aquí. No, güey, es Si vemos un poquito arriba el anterior, que fue nuestra primera gráfica, sería vemos que nuestro nivel de confianza está entre de 49 y 168. Están muy elevados. Entonces sí está demasiado elevado, y no, la hipótesis nula se rechaza. Y en este caso tenemos nuestro P 0.676, y no, la ajustada, y nuestro sumario es de S125.978, RCQ es de 2.86, la ajustada de R0 y el RCQ determinado es 0. Entre las medias
Entre los compactos mediano y grande, pues tenemos que están entre nuestros datos están dentro de, pero no son iguales. A eso voy. En el de Tuckers, pues ya lo vimos, las medias están muy parecidas entre el mediano y el grande. Perdón. El compacto es el que se nos eleva un poco. Y nuestra P ajustada pues está en 13.750, .699, .996. Aún así están, para nuestro nivel de confianza, pues es de 0.05 y están muy elevadas. En el Fisher, pues ya también vimos las medias como están, muy cerca 2, como compacto no. Pero nos interesa ver esta parte que es la P ajustada y bueno, pues vemos que está en .474, 424 y .933. Pues para nuestro nivel de conciencia 0.05 no, tampoco lo cumple. En el caso del DUN es igual, las medias, nuestros valores en P nos hace dos comparativos y están arriba del 0.05. El Shih igual. Las medias de 40.9, menos 40.9, menos 45.7. Nuestra P ajustada está en 3.62, 3.29. No significa que sean iguales porque lo que buscamos es las medias. Y bueno, pues podemos ver que la hipótesis nula de que nuestros datos sean iguales, pues no se cumple, lo rechazamos. Y pues para contestar también la pregunta de que si se sugiere que los automóviles grandes son más seguros, tampoco la podemos contestar porque el comparativo es entre los tres tipos de carros o automóviles y no podríamos asegurar que se pueda sugerir que los automóviles grandes sean más seguros. Bien, vamos a pasar a otro tema, el análisis de variancia de dos factores. Nuestra definición es una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Nuestro objetivo es, con datos muestrales clasificados con base en una variancia de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de variancia de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Nuestros requisitos. Primero, para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. La población tiene la misma variancia o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Y 5. Los valores muestrales se categorizan en datos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales y este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a ver un ejercicio. Mediciones de desaceleración del pecho en prueba de choques de automóviles. Vamos a utilizar un análisis de variancia de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Y vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.005. Ya tenemos nuestros datos y lo que vamos a hacer es ir al programa de Minitab y aquí ya tenemos previamente capturados los datos y lo que vamos a hacer es ir a Nova, Analysis of the Means, para que nos dé una gráfica. Entonces vamos a Análisis, a Stand, a Nova, Analysis of the Means, y aquí vamos a elegir disección de pecho. Aquí vamos a tomar tipo de automóvil, aquí tamaño de automóvil, el nivel de significancia es del 0.005, le damos OK y nos va a dar esta gráfica, el cual tenemos nuestro nivel de significancia del 0.05
Y nuestros datos están aquí: tamaño de automóvil y tipo de automóvil, el extranjero con compacto, grande y mediano, y el nacional con compacto, grande y mediano, en el cual los datos están dentro de una tolerancia de menos 5 a 5 y de menos 4.9 a 4.9 positivo. Entonces nuestros datos están en la media, que es el 0, y ninguno está exactamente en el 0. Este está a una distancia un poco más retirada. Y en el tipo de automóvil tenemos que el extranjero está a 44 y el nacional está a un punto de 39. Y en el tamaño del automóvil tenemos que el compacto, el grande y el mediano, como se van comportando en la gráfica. El compacto está a un 45, el grande está a un 37 y el mediano está en un 41. Bien, de acuerdo a lo que nosotros nos dice el ejercicio, es ver el factor del renglón del tipo de automóvil en efecto del factor del tamaño del automóvil. Entonces vamos a entrar a otra gráfica. Lo que podemos ver es, primero no son iguales. Vamos a ver el siguiente, que es Stan, el de balance, Stan, ANOVA, balance, el cual vamos a escoger declaración de pecho. Vamos a borrar aquí. Vamos a escoger tipo de automóvil, tamaño de automóvil, el tipo de automóvil con el por, que es el asterisco, más el tamaño. Y creo que aquí en opciones no vamos a escoger nada, vamos a mandarlo así en la misma gráfica, que es algo que presentamos aquí. Ahora sí. En el cual cómo se comporta el residual. Pues vemos que los puntos están muy cerca de la línea, cerca, no exactos, aquí, porque aquí lo vemos en el Fault Evaluate. Está en el 0, están muy pegados, como por ejemplo este punto que está a un 0, y en el histograma tenemos aquí unos puntos, o cómo se va comportando de menos 8 a 8 positivo, y vemos su comportamiento después del 0, tenemos el máximo. Y en el Observation Order tenemos puntos muy elevados que van de positivo a negativo, y uno que está pegado al 0. Y vamos a ver el siguiente, que es en el Internal Plot, que es ANOVA Internal Plot. Vamos a escoger el de los dos factores. En este caso es destilación de pecho. Y en este caso, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Digamos OK. Nos arroja esta gráfica, en la cual tenemos aquí los datos de los automóviles extranjeros y los automóviles nacionales. Nuestro nivel comparativo de significancia del 95%. Si nos damos cuenta, este está muy cerrado, un punto muy cerrado. Va de un rango de 43 a de 40 a 45. En este caso nos da en el extranjero nos da uno es 47 la media, y los datos van del 31 al 62, y así vamos checando cada uno. Vemos que como van los datos de 22 a 56, en el caso del mediano es más chico, del 35 al 56, de una estimación de 45. Ese ya lo vimos del nacional. El grande del nacional va de 29 a 42 y el mediano va de 22 a 49.
La estimación es de 38. Podemos ver que no hay un comparativo entre ellos. Bien, vamos a ver otro más, que es el de Main Effective Pilot, y vamos a escogerlo. Está ANOVA, en este caso desaceleración, y automóvil, tamaño de automóvil. Okay. Ya nos da otro tipo de gráfica. En el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, tenemos el extranjero al nacional, el extranjero que nos da un dato del 44 al del 39 nacional, y nuestra media. Nuestra media es de este lado, 41.556. Y los de tamaño del automóvil, el compacto se eleva a 45, el grande está en 37.83 y 41.83 el mediano. Es solo un comparativo de cómo se comportan los datos. Y vamos a ver otra gráfica, que es esta, la de interacción. Vamos a también a escogerlas. Están ANOVA, interacción plot, desaceleración y tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Vamos, ok. Ya nos da la gráfica, nos dice el tamaño del automóvil y las medias. El azul es el extranjero y el rojo es el nacional. Y vemos que las medias es como están paralelas, pero no exactamente paralelas. O sea, sí hay alguna diferencia. Por ejemplo, este está en 36 y este está en 39. Y en el compacto, el nacional está en 43 y el extranjero está en 47. El chico está en 45 y en el extranjero y el nacional está en 38. O sea, se ven paralelas, mas no son exactamente paralelas. Sí hay una diferencia, y vamos a invertirlas, es lo que nos podemos hacer. Nos vamos a control E y estas las vamos a invertir. Escojo primero tamaño y luego tipo. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí está. Estamos viendo el tipo del automóvil. Entonces son dos datos, extranjero y nacional. Y de este lado, el tamaño del automóvil, pues ya tenemos el compacto, el mediano y el grande. Entonces el compacto es el azul, que es lo que vimos anteriormente, es en 47. Y el nacional en 43. Pero no se tocan, o sea, apenas están paralelas. En el grande es 39 y 36 digo, si es el grande, pero en el extranjero, y 39 en el 6 en el mexicano nacional. No, lo único que demostramos aquí es solo que no se tocan. Los datos no se tocan, y debemos concluir, por ejemplo, aquí está. El tipo de automóvil, el tipo de tamaño de automóvil, son dos factores, 2F y 3 factores, en los cuales el P es nuestro nivel de confianza, es de 0.038, 0.06 y 0.717. Este sería el único dato que podríamos tener muy cerca del nivel de confianza 0.5, pero no, en realidad no hay mucho. Lo único que podemos hacer es realizar nuestro ejercicio y ver lo que nos está pidiendo. Entonces, ver que un factor renglón del tipo del automóvil extranjero nacional y un factor de la columna del tamaño, analizarlo para determinar si existe un efecto de interacción. Podemos ver que los datos no hay una interacción entre ellos, y lo vimos aquí, lo vimos en esta también, porque el extranjero y el nacional no hay algo que haga una interacción entre ellos. Entonces
son paralelas, nunca se tocan, no podemos determinar que no lo hay. Ahora vamos a ver otro ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Vamos a presentar datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques, en la cual utilizaremos unidades de medida del HICM, de siglas Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza, y vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor del renglón del tipo del automóvil, el extranjero y nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, utilizando un nivel de significancia del 0.005. Ya tenemos los datos de tanto de los automóviles del extranjeros como de los nacional, y del tamaño tenemos compacto, mediano y grande. Y vamos a ir a Minitab, a Nova, análisis menos, y vamos aquí, Start, a Nova, Analysis of the Month. Aquí vamos a escoger lesiones de cabeza, que es el que vamos a revisar ahorita, y aquí vamos a elegir tipo de automóvil, pero le puse otro numerito para distinguirlos, y el de tamaño de automóvil con nivel de significancia del 0.05. Vamos OK. La gráfica que nos arroja es esta, en cual entre menos 100 y 100 tenemos nuestros datos, el tamaño y tipo de automóvil, el extranjero, compacto, grande, mediano, y el nacional, compacto, grande y mediano, entre los rangos de menos 113.6 y 113.6. Los rangos están dentro, no se salen, de hecho. Este es el de los más pegados, menos 13. Y en el nacional 13.1667. Son de los más pegados al 0, pero todos están dentro de los límites. En el caso del tipo de automóvil, entre el extranjero y el nacional, no se salen de los límites, y si hay una gran diferencia entre ellos. Y en el tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano, tampoco se salen de los límites, están un poquito pegado a lo que es la media, que es de 400, 348 y 388.5. No hay una igualdad entre ellos, no hay diferencias, sí hay muchas diferencias entre ellos. Lo que estamos buscando es entre dos factores el efecto que pueden tener en los renglones, y utilizando el nivel de significancia del 0.05. Ahora vamos a ver otro tipo de gráficas para ver lo que nos va arrojando. En este caso vamos a Nova, están a Nova, el balance. En este caso vamos con lesiones, interactuamos con lo mismo, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, por el tamaño de automóvil. Vamos OK. Nos arroja esta gráfica en la cual vemos que los datos están dentro de la línea, cerca de la línea. En esta parte del Fitness Value, los datos son muy pocos pegados al 250, es un rango, y la mayoría están entre el 350 y 400 pegados al 0. Algunos 13, 21, vi por ahí menos 8, sí, y menos 29, y el más alejado de 240. En el histograma se comporta nuestros datos entre menos 175 a 225, y en el 0 están muy cerca los datos, menos 25.25 a 25.75. Vemos que los datos están muy cerca del 0, como lo muestra aquí, y nuestras muestras, su comportamiento de algunos están muy disparados, como esta.
240.67 y algunos muy cerca del 0, 1 o 2 datos. Cómo se va comportando la gráfica en el residual. Si vemos otra gráfica, vamos con la de internal plot. Vamos a Stand, Nova, internal plot, el de 2 factores, y le damos OK. Lesión en la cabeza, tipo, tamaño de automóvil, vamos a darle OK. Esta es la gráfica que nos arroja. No lo debe haber elegido mal. Vamos a regresarnos otra vez. Ahí están ANOVA, balance. Ya la vimos. Están ANOVA. Sí, internal plot. Es que escogimos 2. Función de cabeza. Tipo de automóvil. Tamaño de automóvil. Le damos OK. Y el tipo de... es esta. Sí, estoy bien. Me faltó elegir un dato. Entonces aquí ya tenemos el comparativo de extranjero y nacional. Cómo se comporta en el extranjero el compacto, el grande y mediano. Pues el grande nos da un intervalo de desde menos 60 hasta 975 con una media de 457. Y a comparativo del nacional, que tenemos uno muy cerrado, que es el compacto. Sus datos van desde un 337 a un 431, con una media de 384. Si se dan cuenta, los datos no son iguales, hay muchas diferencias entre ellos. Vamos a ver otra gráfica. Vamos a Stand, ANOVA, Main Effect Pilot, elección de cabeza y tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Okay. Y nos arroja esta gráfica en la cual nos dice que en los tipos de automóvil extranjero y nacional hay en el nacional tenemos de 340 a 427. Ahí se alejan mucho. Y en el tamaño de automóvil, entre el compacto, grande y mediano, el compacto de 414, el grande 348 y el mediano de 388 con una media de 383.94. Los datos no los podemos comparar uno con otro, no son iguales, no son paralelos. Y vamos con una siguiente, que es la última gráfica que podemos ver en el menú. ANOVA, internal plot, de lesión en cabeza y tamaño de automóvil, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y le damos OK. Esta gráfica, tenemos el tamaño de automóvil de este lado y el tipo de automóvil son el azul es el extranjero y el grande es y el rojo es el nacional. Los datos del compacto, el grande, y el mediano no son paralelos. En este punto se tienden a cruzar. Es una conexión en la línea. Se tienden a cruzar más, sin embargo no son paralelos en nada. Los datos del extranjero se elevan. Los datos del nacional trae una variedad entre el compacto, grande y mediano, muy, muy marcada. Y no hay comparativo. Podemos tratar de invertirlo para ver cómo se comporta. Podemos hacer control y los datos solo los invertimos. Ponemos primero el tamaño de automóvil, el tipo de automóvil, y nos va a arrojar esta gráfica. Si se dan cuenta, en algún punto hay una interacción entre el extranjero, en este caso es el tipo de automóvil, el extranjero y el nacional, compacto, grande y mediano.
entre el compacto y el grande hay un punto de interacción. Sin embargo, ni una es paralela, solo los datos tienden a hacer interacción, pero no hay nada que nos diga que son iguales. Podemos ver diferencia en las gráficas, pero no son paralelas, no hay nada. Entonces, de acuerdo a lo que nos decía el ejercicio de estos dos factores, cuál nuestro nivel de confianza en 0.05, si hay una interacción en ellos, en realidad no hay una interacción, los datos se comportan así por las medidas, pues, por los datos entre el compacto y el grande, que es lo que vemos aquí en el extranjero. El compacto de 290 con el grande de 332, por ejemplo, este dato se acerca más, no es que sea un comparativo, no son, vuelvo a decirlo, que hay una interacción entre ellos, y no podemos aceptar en algún momento si es que hubo una hipótesis para comparar, tampoco lo podemos aceptar. Y pues en nuestro pergamino no nos da tampoco muchos, o sea, lo que me refiero es que los datos que dan aquí el nivel de significancia se eleva, no se cumple, y vemos que las medias, a ver, déjame ver, el factor F es de 2.25 para el tipo, el tamaño es de 0.44 y el tipo de automóvil multiplicado por el tamaño del automóvil es de 1.41. Determinamos que con esto damos por concluida nuestra ejercicios. Les agradezco mucho su atención y que tengan muy buena tarde. Bien, continuando con nuestro proyecto, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, de la misma materia Estadísticas y Operacional 2, con nuestro profesor Juan Morales. Vamos a continuar. Hablamos de la empresa Medical en el área de Income Inspection, en el cual nos llegan diferentes productos y se inspeccionan. Estamos buscando comparar un componente que tiene 3 tamaños, el chico, el mediano y el grande. Queremos saber si sus resultados que se arrojan en la inspección son iguales en los 3 tamaños que vienen. Este análisis nos va a ayudar en nuestra inspección de primer artículo de FAI para determinar sus resultados. Y bueno, ya tenemos en la tabla los tamaños chico, mediano y grande del componente, y vamos a agarrar 10 muestras de cada uno, en los cuales ya tenemos unos resultados, y vamos a ir a Minitab. Ya previamente los capturé y tenemos las 10 muestras de cada uno de ellos. Vamos a ir a Stan, a Nova, en Test Equivariance, en el cual vamos a elegir el segundo, que es el que tiene los datos en diferentes o separadas las columnas, en los datos en columnas separadas, y vamos a escoger el chico, mediano y grande. No vamos a mover, ese es nuestro nivel de confianza, no vamos a mover lo que iremos en todo en un sumario. El método confidencial y tests, no vamos a mover tampoco nada, no, tampoco no vamos a mover nada. Vamos a ver cómo nos arroja la gráfica que nos arroja. Vemos que los datos que están, datos del componente chico, están entre 5 y 8. El mediano está entre 2 y 6 y el grande está entre 4 y 7. Aquí nos mide las medias. Nuestro múltiple comparison
P es de 0.091 y el del Level Stats es de 0.126. Los dos se elevan o están más arriba de nuestro nivel de confianza. Y nuestros datos en la tabla nos arroja nuestro nivel de confianza. Nos dice que las desviaciones tardan en el chico está en 6, el mediano en 3 decimales grande en 4.99 y el nivel de confianza está entre 4.61 y 10 en el chico, como lo habíamos visto. En el mediano de 2.34875 a 7.7434 y el grande de 3.080 a 10.6404 en el nivel de confianza. En el test tenemos que nuestro valor para la comparativa, ya habíamos visto que los dos están por arriba de nuestro nivel de confianza. Entonces, lo único que estamos tratando de decir con estos datos, por muy simple que se vea, es que nuestros datos o resultados del componente chico con el mediano y el grande no son iguales. No podemos decir que siempre nos dará un mismo resultado, y está muy bien. Hay una variación entre ellos, siempre hay una variación en los resultados de los componentes. Lo que sí nos debemos ver que no se vaya fuera de las especificaciones que nos piden para estos componentes. Están todos dentro de la especificación. Nos va a servir para hacer otro tipo de comparaciones en otros que nos pueden ayudar a determinar yo pienso que sí nos ayudaría mucho como para determinar si tuviéramos un defecto, cómo se podrían comparar a los demás, ¿no? En cuanto a otro tipo de inspecciones como funcionales, o tipo de pruebas destructivas que son de jalón y de ese estilo, y que también de hecho se realizan en las líneas de producción. Entonces, lo vimos, no son iguales, eso es lo que queríamos determinar. La hipótesis que queríamos determinar si eran los datos iguales, no son iguales, son diferentes, sí son diferentes, totalmente diferentes. Hay mucha variación. Y bueno, pues esta es la parte que queríamos mencionar en nuestro proyecto como un aprendizaje de la unidad 3 de la NOVA, o sea, de ver nuestros factores, un factor y nuestras hipótesis. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y que tengan muy bonita tarde.